Imagina un barco repleto de más riquezas que la mayoría de reinos europeos, protegido por 100 cañones y rodeado de guerreros entrenados, siendo vencido por un simple navío pirata en medio del océano. Septiembre de 1695. El mar Arábigo se extiende ante nosotros como un manto azul infinito. Por estas aguas, entre las costas de India y la península arábiga, navega algo que hace que cualquier pirata del mundo pierda el sueño. No estamos hablando de un simple barco mercante, ni siquiera de un galeón español cargado de plata americana. Lo que surca estas aguas es algo mucho más grande, mucho más valioso, y según todos los cálculos de la época, absolutamente inexpugnable. Su nombre es Ganj y Sawai, que podríamos traducir como tesoro excepcional. Y créeme cuando te digo que el nombre no exagera ni un poquito. Este coloso naval pertenece al mismísimo Imperio Mogol, una de las civilizaciones más poderosas y ricas que ha conocido Asia. Estamos hablando de un imperio que en aquel momento controlaba casi todo el subcontinente indio, con recursos que hacían palidecer a la mayoría de monarquías europeas. Pero antes de entender por qué este barco acabó siendo protagonista de uno de los mayores dramas marítimos de la historia, necesitamos entender qué hacía navegando por estas aguas. Porque el Ganj y Sawai no era un barco de guerra ordinario, ni un simple carguero. Su propósito era sagrado. Cada año, miles de musulmanes emprendían el viaje más importante de sus vidas hacia la Meca. Era la peregrinación conocida como Hajj, uno de los 5 pilares fundamentales del Islam. Y cuando eres el emperador mogol, no envías a tus súbditos en cualquier barco. Los envías protegidos como joyas vivientes. El Ganj y Sawai medía aproximadamente 50 metros de eslora. Para que te hagas una idea, eso es más largo que una cancha de baloncesto profesional. Tenía varios puentes, numerosas cubiertas, y según los registros históricos que han llegado hasta nosotros, portaba alrededor de 80 a 100 cañones. Era literalmente una fortaleza flotante. A bordo viajaban cerca de 600 a 1000 personas, según diferentes fuentes que los historiadores han consultado. Entre ellos había peregrinos comunes, pero también nobles, comerciantes adinerados, guardias imperiales y miembros de la corte del emperador. Y aquí viene lo verdaderamente impresionante. Este barco no solo transportaba personas. En sus bodegas descansaba una fortuna que algunos expertos modernos han intentado calcular. Hablamos de cofres repletos de monedas de oro y plata, sacos de rubíes, esmeraldas y diamantes, sedas bordadas con hilos de oro, especias valiosas y objetos de arte que hoy serían piezas de museo. Algunos estudios recientes sugieren que el valor total podría equivaler a varios millones en términos actuales, aunque es difícil hacer una estimación exacta, dada la naturaleza de los bienes transportados. Lo que sí sabemos con certeza es que era una de las mayores concentraciones de riqueza móvil del planeta en aquel momento. Ahora bien, con semejante tesoro a bordo, te estarás preguntando quién en su sano juicio se atrevería a atacar este monstruo naval. La respuesta es tan fascinante como aterradora, porque en estos mares operaban hombres que habían elegido vivir al margen de cualquier ley, hombres para quienes el riesgo y la recompensa formaban una ecuación irresistible. La piratería en el Océano Índico durante el siglo XVII era muy diferente a la imagen romántica que tenemos hoy. No eran aventureros con parches en el ojo y loros en el hombro. Eran, en muchos casos, marineros experimentados que conocían cada corriente, cada ruta comercial, cada punto débil de los sistemas de protección naval. Algunos habían servido en armadas legítimas antes de decidir que el botín valía más que el salario. Y entre todos ellos, había uno cuyo nombre aún hoy resuena en los libros de historia marítima, aunque por razones muy distintas a la gloria. Pero no nos adelantemos. Primero necesitas entender algo crucial. El Ganj y Sawai estaba regresando de la Meca. Eso significa que la peregrinación había concluido. Los peregrinos habían cumplido su deber religioso más sagrado, se sentían en paz espiritual. Y probablemente lo último que esperaban era violencia. Además, durante el viaje de regreso, muchos de ellos llevaban regalos, compras realizadas en los mercados de Arabia, y en el caso de los más adinerados,
nuevas adquisiciones de joyería y artículos de lujo. El barco navegaba con cierta confianza. Al fin y al cabo, su tamaño y armamento eran disuasorios suficientes contra cualquier amenaza razonable. Pero el destino, como suele ocurrir en las grandes historias, tenía otros planes. Fue en algún momento de principios de septiembre, probablemente por la mañana, cuando los vigías del Ganj y Sawai avistaron velas en el horizonte. No era algo inusual. Estas eran rutas comerciales transitadas, pero a medida que esas velas se acercaban, algo comenzó a parecer extraño. El barco que se aproximaba no mostraba las señales habituales de un mercante amistoso. Su rumbo era demasiado directo, demasiado intencional. El barco atacante era considerablemente más pequeño, quizás un tercio del tamaño del gigante mogol. Llevaba alrededor de 30 a 40 cañones, una fracción del arsenal del Ganj y Sawai. En circunstancias normales, este enfrentamiento habría sido una locura suicida. Sería como ver a un gato doméstico desafiar a un león. Pero quien comandaba ese barco no era un pirata cualquiera, y desde luego no estaba loco. La táctica era audaz hasta la temeridad. En lugar de atacar desde la distancia, cosa que habría resultado inútil dado el superior poder de fuego del barco mogol, el pirata decidió acercarse rápidamente, aprovechando que su embarcación más ligera era también más maniobrable. Algunos registros de la época sugieren que utilizó banderas falsas para confundir a la tripulación del Ganj y Sawai, haciéndoles creer inicialmente que se trataba de una embarcación amiga. Cuando la verdadera intención quedó clara, ya era casi demasiado tarde. Los cañones del Ganj y Sawai comenzaron a tronar. El estruendo debió ser ensordecedor, el olor a pólvora quemada llenando el aire. Las balas de cañón silbaban sobre las olas, levantando enormes columnas de agua cuando fallaban su objetivo. Pero el barco pirata seguía acercándose, zigzagueando entre los disparos, con una precisión casi imposible. Y entonces, ocurrió algo que cambiaría completamente el curso de la batalla. Uno de los grandes cañones del Ganj y Sawai explotó. No sabemos con certeza si fue por un defecto de fabricación, por sobrecalentamiento debido al uso excesivo, o simplemente mala suerte. Lo que sí sabemos, según los testimonios que fueron recopilados posteriormente, es que la explosión fue devastadora. El estallido no solo destruyó el cañón y mató a los artilleros que lo operaban. Causó un pánico instantáneo entre la tripulación. Imagina estar en medio de un combate naval, con el suelo moviéndose bajo tus pies, el ruido ensordecedor de los cañones, y de repente una de tus propias armas se convierte en una trampa mortal. La confianza se transformó en caos en cuestión de segundos. Este es uno de esos momentos en la historia donde un accidente diminuto puede tener consecuencias gigantescas, y nos recuerda algo importante. A veces, no importa cuán preparados estemos o cuántos recursos tengamos, un solo momento de mala suerte, un único fallo en el sistema puede cambiar todo. Pero también nos enseña que en esos momentos de crisis es cuando más importa mantener la calma y trabajar juntos. Algo que, lamentablemente, no ocurrió en la cubierta del Ganj y Sawai. El barco pirata aprovechó la confusión como un depredador que detecta debilidad en su presa. Se aproximó aún más, hasta que los cascos de ambas embarcaciones prácticamente se tocaban. Entonces lanzaron los garfios de abordaje, esas terribles herramientas con ganchos metálicos que ataban los barcos entre sí. No había vuelta atrás. Lo que había comenzado como un duelo de artillería se convertiría ahora en algo mucho más directo y personal. Los piratas comenzaron a trepar. Eran probablemente entre 100 y 150 hombres, superados en número por los ocupantes del Ganj y Sawai, pero con una ventaja crucial. Estaban preparados para este tipo de combate. Habían entrenado para ello, lo habían hecho antes, y no tenían absolutamente nada que perder. A bordo del barco mogol, en cambio, había muchos peregrinos civiles, familias enteras, personas que nunca habían sostenido un arma en su vida. Lo que siguió fue violento y caótico. No voy a entrar en detalles gráficos, porque no es el objetivo de este vídeo.
pero los registros históricos nos hablan de horas de enfrentamiento. La resistencia fue feroz en algunos sectores del barco, particularmente donde los guardias imperiales intentaron formar líneas defensivas. Pero la ventaja psicológica y táctica estaba del lado de los atacantes. Cuando finalmente la lucha cesó, el Ganj-i-Zawai había caído. El barco considerado invencible, la fortaleza flotante del Imperio Mogol, estaba ahora bajo control pirata. Pero la pesadilla para los supervivientes apenas comenzaba. Durante varios días, posiblemente hasta una semana según algunas fuentes históricas, el barco permaneció en el mismo lugar mientras era metódicamente saqueado. Los piratas revisaron cada rincón, cada bodega, cada camarote. Rompieron cofres, destrozaron puertas, vaciaron armarios. Todo objeto de valor fue trasladado al barco pirata. Las joyas fueron arrancadas de sus engarces, el oro y la plata amontonados, las sedas enrolladas y empaquetadas. Los supervivientes fueron retenidos a bordo. Según testimonios que llegarían después a oídos de las autoridades, el trato que recibieron durante esos días fue terrible. Aunque aquí debemos ser cuidadosos porque muchos relatos de la época estaban coloreados por propaganda y emoción. Lo que sí podemos decir con certeza es que fue una experiencia traumática que marcaría a todos los que la vivieron. Finalmente, cuando ya no quedaba nada más que tomar, los piratas se marcharon, dejando atrás un barco fantasma. El Ganj-i-Zawai había sido vaciado como un cadáver, al que le extraen los órganos vitales. Los supervivientes se quedaron a la deriva, en un barco dañado, con recursos mínimos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Pero la historia no termina en el mar. De hecho, lo más extraordinario aún estaba por venir. Cuando las noticias del ataque llegaron finalmente a tierra firme y subieron por las cadenas de mando hasta alcanzar los oídos del emperador mogol Aurangzeb, la reacción fue de furia absoluta. Aurangzeb no era un gobernante cualquiera. Era conocido por su mano firme, su celo religioso y su orgullo imperial. Que uno de sus barcos, transportando a sus súbditos que acababan de cumplir el Hajj, hubiera sido atacado y saqueado era algo más que un crimen. Era una afrenta personal, una humillación pública y una violación de todo lo sagrado. Las investigaciones comenzaron inmediatamente. Se interrogó a supervivientes, se siguieron pistas, se presionó a informantes. Y cuando finalmente se identificó quién estaba detrás del ataque, el nombre que surgió tenía conexiones con Europa, específicamente con Inglaterra. Los piratas responsables operaban desde bases que, directa o indirectamente, tenían vínculos con intereses comerciales británicos en la región. Aquí es donde un acto de piratería se convierte en un incidente diplomático de proporciones épicas. El emperador Aurangzeb hizo algo que sacudió los cimientos del comercio europeo en India. Amenazó con expulsar a todas las compañías comerciales inglesas de sus territorios, cerrar sus factorías, confiscar sus bienes y terminar todas las relaciones comerciales. Para entender la magnitud de esta amenaza, necesitas saber que el comercio con India era absolutamente vital para la economía inglesa de la época. Las especias, las telas, el índigo, el salitre, todos estos productos generaban fortunas monumentales. Perder acceso a India habría sido un desastre económico de proporciones catastróficas para Inglaterra. La corona británica entró en pánico. Comenzó una cacería internacional para encontrar a los responsables. Se ofrecieron recompensas enormes. Se enviaron barcos de guerra para patrullar las rutas piratas. La presión diplomática fue intensa y constante. La Compañía Británica de las Indias Orientales, esa poderosa corporación que prácticamente funcionaba como un estado dentro de otro estado, tuvo que humillarse. Sus representantes en India se vieron obligados a presentarse ante la corte mogol, con disculpas oficiales, promesas de compensación y juramentos solemnes de que aquello no volvería a repetirse. Algunos historiadores modernos consideran que incluso llegaron a pagar indemnizaciones significativas, aunque las cifras exactas se perdieron en los archivos del tiempo. Mientras tanto, en las tabernas de los puertos caribeños y en los refugios piratas del Océano Índico, circulaba un nombre que se repetía en voz baja:
con mezcla de admiración y miedo. Ese nombre pertenecía al hombre que había logrado lo imposible. El capitán que había capturado el Ganj y Sawai era Henry Avery, conocido también como Henry Avery, o por su apodo más famoso, Long Ben. Y aunque suene extraño, este tipo no era exactamente lo que esperarías de un pirata legendario. Henry Avery no había nacido con un sable entre los dientes, ni había crecido en los bajos fondos de algún puerto infame. Era originario de Devon, en Inglaterra, probablemente de una familia de clase trabajadora. Había servido como marino en la Royal Navy británica durante algunos años, lo que significa que tenía entrenamiento militar formal. Conocía navegación, tácticas navales y disciplina. Después, trabajó en barcos mercantes, donde aprendió las rutas comerciales y los puntos débiles de los sistemas de seguridad marítima. Era, en otras palabras, un profesional que decidió aplicar sus habilidades de forma, digamos, poco convencional. Lo fascinante de Avery es que no empezó como pirata. Su transformación comenzó en 1694, apenas un año antes del ataque al Ganj y Sawai. Servía como primer oficial a bordo de un barco corsario llamado Charles II, que estaba anclado en el puerto español de La Coruña. La tripulación llevaba meses sin cobrar sus salarios, y la frustración había alcanzado niveles insoportables. Avery organizó un motín. Una noche, mientras el capitán dormía borracho en su camarote, Avery y sus seguidores tomaron control del barco, cambiaron su nombre a Fancy y zarparon hacia una vida fuera de la ley. Pero Avery no era un pirata común que atacaba cualquier cosa que flotara. Tenía un plan específico, casi como si fuera un proyecto empresarial ilegal muy bien pensado. Navegó hacia el Océano Índico porque había identificado una oportunidad que nadie más se atrevía a considerar seriamente. Los barcos del tesoro mogol. Sabía que una vez al año, las flotas del emperador navegaban entre India y la Meca, llevando fortunas incalculables. También sabía que esos barcos, a pesar de su tamaño y armamento, tenían debilidades tácticas que un comandante experimentado podría explotar. Durante meses, Avery estudió las rutas, estableció alianzas con otros capitanes piratas en la región y esperó el momento perfecto. Algunos documentos sugieren que llegó a formar una pequeña flota de 5 o 6 barcos, todos bajo su mando estratégico. Cuando finalmente avistó al Ganj y Sawai, probablemente supo que había encontrado el premio definitivo. Algunos investigadores modernos creen que pudo haber tenido información privilegiada sobre el barco, posiblemente obtenida mediante sobornos a empleados portuarios o mercaderes que conocían los horarios de las flotas mogoles. El ataque en sí, como ya sabemos, fue un éxito rotundo. Pero lo verdaderamente excepcional vino después, porque Avery hizo algo que muy pocos piratas en la historia lograron: desaparecer con el botín. La mayoría de los piratas famosos terminaron colgados en alguna plaza pública, o murieron en combate, o fueron traicionados por sus propios compañeros. Avery, en cambio, se esfumó como si nunca hubiera existido. Después del ataque, distribuyó el tesoro entre su tripulación. Según algunas estimaciones que los historiadores han intentado reconstruir, cada miembro ordinario de la tripulación habría recibido una cantidad equivalente a lo que un trabajador promedio de la época ganaría en 20 años de trabajo continuo. Para ellos, era una jubilación instantánea. Avery, como capitán, se habría quedado con una porción considerablemente mayor, posiblemente suficiente para vivir como un noble hasta el fin de sus días. La tripulación se dispersó. Algunos intentaron regresar a Inglaterra o América utilizando identidades falsas. Otros se establecieron en colonias remotas bajo nombres inventados. Y Avery simplemente desapareció del mapa. A pesar de la recompensa masiva que se ofreció por su cabeza, a pesar de la búsqueda internacional más intensa de la época, nunca fue capturado. Ni siquiera hay consenso sobre qué le pasó realmente. Existen varias teorías, todas ellas intrigantes. Algunos historiadores especulan que regresó a Inglaterra bajo una identidad falsa y vivió tranquilamente como un caballero adinerado en algún pueblo rural donde nadie le conocía. Otros sugieren que se estableció en Irlanda,
donde las autoridades británicas tenían menos alcance. También hay quien propone que pudo haberse mudado a las colonias americanas, quizás a las Carolinas o incluso hasta Nueva Inglaterra, donde abundaban los personajes con pasados turbios y nadie hacía demasiadas preguntas. La teoría más triste, aunque posiblemente más realista, sugiere que fue estafado por los comerciantes a los que intentó vender las joyas y piedras preciosas. Según esta versión, habría llegado a algún puerto con su fortuna en gemas, solo para descubrir que convertir rubíes robados en dinero líquido no es tan sencillo como parece. Los intermediarios, conociendo su desesperación y sabiendo que no podía recurrir a las autoridades, le habrían pagado una fracción del valor real. Avery habría terminado sus días como un hombre de recursos modestos. Irónico final para quien ejecutó el mayor atraco marítimo de la historia. Lo que sí sabemos con certeza es que su hazaña se convirtió en leyenda inmediatamente. Canciones populares comenzaron a circular por los puertos. Se escribieron panfletos contando versiones cada vez más exageradas de sus aventuras. Algunas de estas historias lo pintaban como un Robin Hood de los mares, aunque la realidad fue probablemente mucho menos romántica. Pero había algo en su historia que capturaba la imaginación popular. Un hombre común que desafió al imperio más poderoso del mundo y se salió con la suya. El impacto cultural fue enorme. Muchos historiadores modernos consideran que Henry Avery fue uno de los principales inspiradores de lo que llamamos la Edad de Oro de la piratería, ese periodo entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, cuando la piratería alcanzó su punto máximo. Piratas famosos que vinieron después, como Edward Teach, más conocido como Barba Negra, o Bartholomew Roberts, probablemente conocían la historia de Avery y la veían como prueba de que era posible alcanzar riquezas inimaginables mediante actos de audacia extrema. Pero el caso del Ganj y Sawai nos enseña algo más profundo que simplemente una historia de piratas y tesoros. Nos muestra cómo la arrogancia puede ser nuestra peor enemiga. El barco mogol navegaba con la confianza de quien se cree invencible. Tenía todos los recursos, todo el poder, toda la protección imaginable. Y sin embargo, un solo momento de descuido, un cañón defectuoso, un enemigo subestimado, y todo se derrumbó. Esto es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Muchas veces sentimos que tenemos todo bajo control, que nuestros planes son sólidos, que hemos considerado todas las variables, que nada puede salir mal. Y justo entonces es cuando somos más vulnerables. No porque seamos débiles, sino porque dejamos de estar atentos. Dejamos de prepararnos para lo inesperado. Asumimos que el tamaño de nuestros recursos garantiza el éxito, cuando en realidad, lo que garantiza el éxito es la combinación de recursos con vigilancia constante, adaptabilidad y humildad para reconocer que siempre puede surgir algo imprevisto. También nos recuerda el valor del trabajo en equipo y la preparación. Avery tuvo éxito no porque fuera más fuerte o tuviera más armas. Tuvo éxito porque había un plan bien pensado, una tripulación coordinada y la disciplina para ejecutar ese plan bajo presión extrema. Mientras que a bordo del Ganj Sawai, cuando llegó el momento crítico, el pánico se apoderó de todos. No había cohesión. No había un liderazgo que mantuviera la calma y organizara una defensa efectiva. La superioridad numérica y tecnológica no sirvió de nada sin coordinación. Las consecuencias diplomáticas del ataque resonaron durante décadas. Las relaciones entre el imperio mogol y las potencias europeas nunca volvieron a ser las mismas. Aurangzeb, que ya era desconfiado por naturaleza, se volvió aún más cauteloso con respecto a los comerciantes extranjeros. Implementó regulaciones más estrictas, aumentó los impuestos sobre las compañías europeas y restringió sus movimientos dentro de territorio mogol. Algunos estudiosos modernos argumentan que este incidente contribuyó al deterioro gradual de las relaciones que eventualmente llevaría a la colonización británica de India, aunque eso ocurriría mucho más adelante. Para los supervivientes del Ganj y Sawai, el trauma duró toda la vida. Muchos nunca volvieron a subirse a un barco.
Otros desarrollaron un miedo profundo al mar que les acompañó hasta sus últimos días. Las familias que perdieron seres queridos en el ataque guardaron luto y resentimiento durante generaciones, y aunque recibieron algunas compensaciones del gobierno mogol, ninguna cantidad de dinero podía borrar lo vivido. La historia también transformó la seguridad marítima en el Océano Índico. Después del incidente, los barcos del Tesoro comenzaron a viajar en convoyes mucho más grandes, con escoltas militares permanentes. Se establecieron nuevas rutas que evitaban las zonas conocidas por actividad pirata. Se construyeron fortalezas navales en puntos estratégicos para proporcionar refugio en caso de persecución. El mundo había aprendido una lección costosa pero importante. Ningún tesoro está completamente seguro si no se protege con vigilancia constante y estrategias adaptables. Henry Avery se convirtió en el primer pirata con una recompensa internacional sobre su cabeza, un concepto prácticamente nuevo para la época. Su rostro, o al menos interpretaciones artísticas de él, apareció en carteles distribuidos por puertos de 3 continentes. Se le atribuían todo tipo de crímenes, algunos probablemente reales, otros seguramente exagerados o inventados. Se convirtió en el hombre más buscado del mundo durante varios años. Lo irónico es que toda esa notoriedad probablemente jugó a su favor. Con tanta atención pública, con tantas historias circulando, resultaba difícil separar el hecho de la ficción. Algunos informes lo situaban simultáneamente en el Caribe y en Madagascar. Otros juraban haberlo visto en Londres, mientras simultáneamente había reportes de que estaba en las Carolinas. Esta confusión pudo haberle dado la cobertura perfecta para desaparecer realmente. La leyenda de Avery inspiró incluso obras de teatro en Londres apenas unos años después de los hechos. Una en particular, titulada El pirata exitoso, presentaba a un personaje claramente basado en él. Era algo prácticamente inaudito, celebrar a un criminal activamente buscado por la corona en un escenario londinense. Pero la historia tenía todos los elementos que el público adoraba: aventura, riqueza, desafío a la autoridad y un final ambiguo que permitía a cada persona imaginar su propio desenlace. Para el emperador Aurangzeb, el episodio fue una mancha permanente en su reinado. Él, que se consideraba protector de los fieles, había fallado en proteger a peregrinos que regresaban de cumplir uno de los deberes más sagrados del Islam. Algunos de sus críticos en la corte utilizaron el incidente para cuestionar su capacidad de liderazgo. Aunque siguió gobernando durante años más, hay quien especula que el asunto le pesó personalmente hasta el final de sus días. Este evento nos deja con una reflexión importante. A veces los momentos que definen la historia no son las grandes batallas planificadas o los tratados firmados en salones elegantes. Son los encuentros inesperados, los accidentes casuales, las decisiones tomadas en segundos que cambian el curso de eventos para millones de personas. Un cañón que explota en el momento equivocado. Un pirata lo suficientemente audaz para intentar lo imposible. Un imperio lo suficientemente orgulloso para bajar la guardia. Y tal vez la lección más valiosa que podemos extraer de todo esto es que en nuestras propias vidas debemos mantener ese equilibrio delicado entre confianza y precaución, entre ambición y realismo, entre valorar lo que tenemos y estar siempre preparados para protegerlo. Porque como nos enseña la historia del Ganj y Sawai, no importa cuán grande sea tu fortaleza, siempre hay alguien buscando una grieta en los muros. Lo que muchos no saben es que la captura del Ganj y Sawai desencadenó algo completamente inesperado. Mientras Henry Avery y su tripulación desaparecían con el tesoro, varios miembros de la banda no tuvieron tanta suerte. Y lo que les ocurrió cambiaría para siempre el sistema legal marítimo. 6 piratas de la tripulación de Avery fueron capturados en las semanas posteriores al ataque. Las autoridades británicas los arrestaron cuando intentaban regresar a Inglaterra, pensando que había pasado suficiente tiempo como para que nadie los reconociera. Se equivocaban. Fueron llevados a juicio en Londres en 1696, apenas un año después del asalto. Y este no fue un juicio cualquiera.
Fue el primero en la historia donde se estableció un precedente legal internacional sobre piratería en aguas extranjeras. El problema era complejo. Los acusados eran súbditos británicos, pero el crimen se había cometido contra un barco mogol en aguas del Océano Índico, lejos de cualquier jurisdicción británica clara. Hasta ese momento, nadie sabía realmente cómo procesar legalmente algo así. Los abogados defensores argumentaban que Inglaterra no tenía autoridad para juzgar crímenes cometidos fuera de sus aguas territoriales. Era un vacío legal fascinante, pero la presión política era inmensa. El emperador Aurangzeb seguía amenazando con expulsar a todos los comerciantes británicos de India. La economía inglesa dependía demasiado de ese comercio como para permitir que estos piratas quedaran libres por un tecnicismo legal. Así que las autoridades literalmente inventaron, una nueva interpretación de la ley marítima. Establecieron que cualquier súbdito británico que cometiera piratería en cualquier lugar del mundo podía ser juzgado en Inglaterra. Era una extensión radical del poder judicial que sentó las bases de cómo funcionan las leyes marítimas internacionales hasta el día de hoy. Los 6 piratas fueron declarados culpables y ejecutados mediante ahorcamiento público en el puerto de Wapping, en Londres. Miles de personas acudieron a presenciar las ejecuciones. Era un espectáculo macabro pero efectivo. El mensaje era claro para cualquiera que pensara en seguir los pasos de Henry Avery. Podrías escapar de la justicia temporalmente, pero el brazo de la ley se estaba alargando. Ya no había lugares seguros. Lo interesante es que durante el juicio, los acusados revelaron detalles sobre cómo había funcionado realmente la operación. Hablaron de las alianzas que Avery había formado con otros capitanes piratas, de los puertos secretos donde se reunían, de las redes de informantes que les avisaban sobre los movimientos de las flotas del tesoro. Era toda una industria clandestina perfectamente organizada. Uno de los testimonios más reveladores vino de un pirata llamado Joseph Dawson, quien antes de ser ejecutado confesó que habían tenido información privilegiada sobre el Ganj y Sawai. Aparentemente, un funcionario corrupto en Surat, uno de los principales puertos mogoles, había vendido información sobre la fecha exacta de partida del barco y la ruta que seguiría. Esto explica cómo Avery sabía exactamente dónde posicionarse para interceptarlo. No fue solo suerte o habilidad táctica. Hubo traición desde dentro del propio imperio mogol. Este detalle enfureció aún más a Aurangzeb cuando se enteró. No solo habían atacado su barco, sino que alguien en su propia administración había facilitado el ataque. Se desató una purga masiva en los puertos mogoles. Funcionarios fueron arrestados, interrogados y en muchos casos ejecutados bajo sospecha de colaboración con piratas. La paranoia se apoderó de la burocracia imperial. Nadie confiaba en nadie. Mientras tanto, el rastro de Henry Avery seguía siendo un misterio. A pesar de las recompensas, a pesar de los informantes, a pesar de la búsqueda internacional, nadie pudo encontrarlo. Hay un detalle fascinante que pocos conocen. En 1696, un hombre que decía ser Avery escribió una carta al gobernador de Jamaica. En ella se ofrecía a entregarse a cambio de un perdón oficial. Decía estar cansado de huir, que la fortuna no le había traído la paz que esperaba, y que prefería pasar sus últimos años como un hombre libre y perdonado que seguir escondiéndose. El gobernador consideró la oferta seriamente. Había precedentes de piratas que habían recibido perdones reales a cambio de retirarse de la piratería y compartir información sobre otros criminales. Pero cuando la carta llegó a Londres, el rey Guillermo III la rechazó rotundamente. La presión del emperador mogol era demasiado grande. Perdonar a Avery habría sido un insulto diplomático imperdonable. Así que la oferta fue denegada. Y si realmente era Avery quien había escrito la carta, volvió a desaparecer en las sombras. Existe una teoría menos conocida pero igualmente intrigante sobre su destino. Algunos investigadores modernos han encontrado registros de un comerciante llamado Benjamin Bridgman que apareció en Bristol, Inglaterra, alrededor de 1698. Era un hombre de mediana edad, relativamente adinerado,
que compró propiedades y vivió discretamente hasta su muerte en 1714. No hay pruebas definitivas, pero hay coincidencias curiosas. La edad encajaba con la de Avery. Tenía conocimientos náuticos que mencionaba ocasionalmente en conversaciones. Y nunca habló de su pasado antes de aparecer en Bristol. Lo que hace esta teoría aún más interesante es que en los registros parroquiales locales hay una anotación sobre su funeral que dice: Benjamin Bridgman, comerciante, hombre de mundo y mar, descanse en paz sin más preguntas. Esa última frase, sin más preguntas, es extrañamente específica, como si la comunidad local supiera que había algo en su pasado, pero hubieran decidido colectivamente no indagar. En pueblos pequeños de la época, este tipo de acuerdos tácitos no eran raros, especialmente si el personaje en cuestión había sido generoso con la iglesia local o había ayudado a la comunidad de alguna forma. Pero regresemos al impacto más amplio del ataque al Ganj y Sawai, porque hubo consecuencias que fueron mucho más allá de lo puramente diplomático o legal. La captura de ese barco cambió la psicología colectiva del comercio marítimo. Antes del incidente, existía la creencia generalizada de que ciertos barcos eran simplemente demasiado grandes o demasiado bien armados como para ser atacados exitosamente. Era una confianza que venía de la lógica. Más cañones, más hombres, más protección, igual a más seguridad. Después del Ganj y Sawai, esa lógica se derrumbó. Si el barco del emperador mogol podía ser capturado, entonces ningún barco estaba realmente a salvo. Esta realización provocó cambios masivos en cómo se organizaba el comercio marítimo. Las compañías comenzaron a invertir menos en barcos individuales grandes y más en flotas de barcos medianos que viajaban juntos. La idea era que múltiples objetivos más pequeños eran menos atractivos que un único objetivo gigante. Además, si uno era atacado, los demás podían acudir en su ayuda o escapar para pedir refuerzos. También surgió toda una industria de seguros marítimos más sofisticada. Antes existían seguros básicos, pero después del incidente, las aseguradoras comenzaron a calcular riesgos de formas mucho más complejas. Evaluaban las rutas específicas, los tiempos del año, las tripulaciones, el armamento, todo. Nacieron los primeros actuarios marítimos, especialistas en calcular probabilidades de pérdida. Es fascinante cómo un solo evento violento en medio del océano terminó creando profesiones completamente nuevas en oficinas a miles de kilómetros de distancia. Hubo también un cambio cultural entre los propios piratas. Avery se convirtió en una especie de modelo a seguir, pero no necesariamente de la forma que te imaginarías. Los piratas que vinieron después aprendieron de su ejemplo que el verdadero éxito no estaba solo en capturar el tesoro, sino en poder disfrutarlo después. Muchos comenzaron a planear sus salidas de la piratería desde el principio. Establecían identidades falsas con anticipación, creaban historias de cobertura elaboradas y algunos incluso pagaban a funcionarios corruptos para que les fabricaran documentos oficiales que respaldaran sus nuevas identidades. Madagascar se convirtió en un centro neurálgico para esta nueva generación de piratas profesionales. La isla ofrecía puertos naturales ocultos. Estaba lo suficientemente lejos de las principales rutas comerciales como para no atraer atención constante, pero lo suficientemente cerca del Océano Índico como para lanzar ataques cuando fuera necesario. Algunos piratas establecieron verdaderas comunidades allí, construyeron casas, cultivaron tierras, incluso formaron familias con mujeres locales. Era una vida híbrida extraña, mitad criminal, mitad colonial. Un detalle que me parece particularmente revelador sobre la época es cómo las autoridades intentaron combatir la piratería mediante propaganda además de la fuerza militar. Se publicaron panfletos y libros que contaban historias de piratas que habían terminado miserablemente. Enfatizaban los que habían muerto de enfermedades tropicales, los que habían sido traicionados por sus compañeros, los que habían perdido sus fortunas en apuestas o bebida. La idea era contrarrestar la narrativa romántica que estaba surgiendo alrededor de figuras como Henry Avery, pero la propaganda tuvo un efecto contrario al deseado. Cuantas más historias se publicaban sobre piratas, aunque fueran historias de advertencia, más alimentaban la fascinación pública. La gente común, trabajadores portuarios,
marineros mal pagados, artesanos en pueblos costeros, todos conocían las historias. Y para muchos de ellos, viviendo en condiciones de pobreza relativa, la idea de que alguien como ellos pudiera capturar una fortuna era irresistiblemente atractiva. El riesgo de muerte o captura parecía un precio razonable, cuando la alternativa era una vida de trabajo duro y recompensas mínimas. Este fenómeno nos enseña algo importante sobre la naturaleza humana. Cuando existe una desigualdad económica extrema, cuando las personas sienten que no tienen oportunidades legítimas de mejorar sus vidas, algunos tomarán caminos desesperados. No estoy justificando la piratería, por supuesto, pero es importante entender que no surgía en un vacío. Era un síntoma de sistemas económicos y sociales que dejaban a grandes sectores de la población sin esperanza de progreso por medios convencionales. Y aquí hay una reflexión valiosa para nosotros hoy. Cuando vemos conductas extremas o decisiones arriesgadas que las personas toman, a menudo hay contextos más profundos que explican esas elecciones. No todo se reduce a que algunas personas sean simplemente malas o irresponsables. A veces están respondiendo racionalmente a sistemas que perciben como injustos o cerrados. Esto no elimina la responsabilidad individual, pero nos invita a pensar en soluciones más amplias que solo el castigo. Crear oportunidades legítimas, reducir desigualdades extremas, ofrecer caminos viables hacia una vida digna, todo esto puede prevenir que las personas elijan senderos destructivos. El legado del Ganj y Sawai se extendió incluso al arte y la literatura. Daniel Defoe, el famoso autor de Robinson Crusoe, escribió un libro en 1724 titulado Historia General de los robos y asesinatos de los más notorios piratas. En él, dedicaba un capítulo completo a Henry Avery, mezclando hechos reales con ficción dramática. Esta obra se convirtió en uno de los libros más vendidos de la época y estableció muchos de los tropos que asociamos con los piratas hasta hoy. Es curioso cómo la historia se transforma en mito. La realidad del ataque al Ganj y Sawai fue brutal y traumática para cientos de personas inocentes. Pero 50 años después, ya se había convertido en una aventura emocionante en las mentes de lectores que nunca habían estado en un barco ni visto el océano. Esta distancia entre el evento histórico y su representación cultural es algo que vemos repetirse constantemente a lo largo de la historia. Nos encanta convertir la tragedia en espectáculo cuando estamos lo suficientemente alejados de ella. El último capítulo conocido de esta saga vino décadas después del ataque. En 1729, un anciano en su lecho de muerte en las Bahamas confesó a un sacerdote que había sido parte de la tripulación de 1900 Avery. Según su testimonio, Avery había muerto pobre en Inglaterra alrededor de 1706, traicionado exactamente como predecía la teoría más triste. Los comerciantes a quienes intentó vender las gemas le habían estafado, pagándole apenas una fracción de su valor real. Sin recursos para comprar una nueva identidad sólida o establecerse cómodamente, había vivido sus últimos años en la miseria, temiendo constantemente ser descubierto. Si este testimonio es cierto y no hay forma de verificarlo completamente, entonces, el hombre que ejecutó el mayor robo marítimo de la historia terminó sus días probablemente en algún albergue barato de Londres, sin atreverse a buscar ayuda o rebelarse, muriendo solo y olvidado. Es una ironía devastadora. Todo ese riesgo, toda esa audacia, toda esa planificación meticulosa para terminar con nada. Nos recuerda que a veces ganar no es suficiente. También necesitas saber qué hacer con la victoria. Y eso nos trae de vuelta a algo fundamental. En nuestras propias vidas, perseguimos objetivos, trabajamos por logros, soñamos con éxitos. Pero ¿qué tanto pensamos en qué haremos después de alcanzarlos? El verdadero desafío no es solo conseguir lo que queremos, sino construir algo significativo y duradero con ello. Podemos aprender de Avery que la preparación debe incluir el después, no solo el durante. La historia del Ganj y Sawai y Henry Avery quedó grabada en los registros como uno de los episodios definitorios de la piratería de la Edad de Oro. Inspiró incontables imitadores, cambió leyes internacionales,
alteró el comercio marítimo y alimentó imaginaciones durante siglos. Y todo comenzó con un encuentro de pocas horas en medio del Océano Índico, donde lo imposible se volvió realidad y lo invencible cayó ante lo improbable. Porque al final, eso es lo que nos fascina de estas historias. No es la violencia ni el botín, es la demostración de que los sistemas que parecen inamovibles pueden ser desafiados, que los poderosos no son invulnerables, y que a veces, solo a veces, la audacia extrema puede cambiar completamente el juego. Podemos usar esa misma energía, ese mismo coraje, pero canalizarlo hacia objetivos constructivos. Desafiar lo establecido cuando es injusto. Atrevernos a lo que otros consideran imposible, pero siempre buscando crear valor, no solo tomarlo. Esa es la versión de Ébry que realmente vale la pena emular. Si algo tan masivo como el Ganj y Sawai pudo caer en un momento, imagina lo que podemos construir cuando aplicamos esa misma determinación hacia objetivos que beneficien a otros, no solo a nosotros mismos.